En la madrugada del martes pasado, nuestra nación fue profundamente sacudida por una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia reciente. Como todos ustedes saben, el techo de una famosa discoteca colapsó repentinamente sobre cientos de personas, dejando un saldo de más de 200 muertos, más de 100 centenares de heridos. Entre los fallecidos había hombres, mujeres, jóvenes, adultos, algunos muy conocidos públicamente, otros no tanto, pero cada uno de ellos era un hijo, un padre, un hermano, un nieto, amigo de miles de dominicanos que hoy están llorando la pérdida de un ser querido. Si hay algo que caracteriza a nuestra nación es que somos profundamente relacionales y yo puedo decir que solidarios. De hecho, para nosotros la palabra familia va más allá de los lazos de sangre. Incluye a los vecinos que siempre han estado ahí, incluye a los amigos de infancia, incluye a todos aquellos que de una forma u otra han estado ahí en los momentos importantes de nuestra vida. Son familia, le decimos familia. De manera que esta tragedia ha golpeado directamente a miles y miles de personas, no solo dominicanos, allá había venezolanos, había colombianos, fuera y dentro de nuestro país. Y de hecho, aún aquellos que no conocíamos directamente a ninguna de las víctimas, no podemos evitar sentir una tristeza profunda en el corazón. Las escenas que hemos visto en las noticias en estos días son desgarradoras. Nuestra nación está de luto. Y como decía Eric al principio, definitivamente este es un momento para llorar con los que lloran. Nosotros debemos pedirle al Señor que sensibilice nuestros corazones. Este es un momento para llorar con los que lloran, pero también es un momento para volver los ojos al Señor, para volver los ojos a su palabra, porque nuestro Dios no está en silencio. Él no permanece indiferente ante el sufrimiento humano. Y en medio de esta tragedia, su palabra tiene mucho que decirnos, y no es una explicación fría y distante, sino una palabra viva y poderosa que trae sabiduría, que trae consuelo, que trae una esperanza verdadera. En esta mañana queremos contemplar juntos al Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, que no solo se muestra sumamente, profundamente compasivo frente al dolor humano, sino también se presenta como aquel que tiene el poder de destruir de raíz la misma causa de ese dolor. No solo queremos contemplar a ese Jesús que se compadece ante el dolor humano, queremos contemplar a ese Jesús que vino a destruir la causa de ese dolor. Este relato de la resurrección de Lázaro es una mezcla impresionante de autoridad y ternura, de lloro y de poder divino. Y hay al menos tres grandes enseñanzas que podemos extraer de este pasaje. Yo le oro al Señor que obre poderosamente a través de estas simples enseñanzas de su palabra, a través de este pasaje en los corazones de todos, creyentes e incrédulos. La primera es que nuestro Dios no es indiferente ante el dolor. Nuestro Dios no es indiferente ante el dolor. Vean una vez más versículo 32 de Juan capítulo 11. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo le amaba. Cuando Jesús llega a Betania, luego de la muerte de Lázaro, y se encuentra con un ambiente cargado de dolor, Marta y María, rodeado de amigos, rodeado de familiares, están desconsolados por la muerte de Lázaro, todos lloraban. Y dice Juan que al verlos llorar, Jesús se estremeció en su espíritu, se conmovió profundamente, y en el versículo más breve y probablemente uno de los más profundos de la Biblia, dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. Jesús lloró. Y hermanos, estas dos palabras nos muestran algo sencillamente extraordinario. El Hijo de Dios, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, se detuvo a llorar junto a la tumba de su amigo. Ahora, Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro, él conocía el final glorioso de esta historia, y sin embargo no minimizó el dolor de estas dos hermanas. Jesús no les dijo: dejen de llorar, que todo va a estar bien. No, mis hermanos, Jesús validó su dolor llorando con ellas. Jesús validó su dolor llorando con ellas. Nuestro Dios no es frío ni distante, Él es cercano y compasivo. Dice el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una de las cosas que sentimos muchas veces cuando estamos en medio del dolor, en medio de la aflicción, es una profunda soledad. No, mi hermano, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. El dolor humano le importa. Ahora, déjenme decir algo por cosas que he escuchado a lo largo de esta semana. Sería un error pensar que Dios solo se conmueve por el dolor de los cristianos. Mis hermanos, sería un error pensar que Dios solo se conmueve por el dolor de los que ya le pertenecen. En Jonás capítulo 4 versículo 11 nosotros vemos el corazón compasivo de Dios hacia una ciudad completamente pagana a la que Jonás no le quería predicar, y Dios tuvo que mostrarle su compasión. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esta era una ciudad pagana y Dios tuvo piedad. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Recuerdan Lucas 19:41? Y no por su fe, sino por su incredulidad. Mis hermanos, el Evangelio nos muestra a un Salvador que vino desde la gloria a un mundo que no lo buscaba, a un mundo roto, a un mundo quebrantado, a un mundo rebelde, a un mundo necesitado que no sabe qué tanto lo necesita. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Obviamente, cuando es un creyente el que sufre, hay una gran diferencia, porque el creyente puede echar mano a recursos y a promesas que el incrédulo no posee.
Los cristianos sabemos que tenemos a un Salvador que lloró como nosotros lloramos. Él no se quedó en el cielo observando a distancia nuestro sufrimiento. Mis hermanos, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él se hizo carne, habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y cuando se enfrentó a la crudeza de la muerte, Jesús lloró. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, Él nos entiende y Él nos ama. ¿No es verdad que muchas veces en el dolor nos sentimos tan incomprendidos? Y a veces nosotros nos acercamos a una persona en duelo y le decimos: te acompaño en tu sentimiento. Eso no es del todo cierto. No, yo no puedo sentir lo que está sintiendo ahora un padre que perdió a su hijo allí. Yo no puedo sentir lo que sienten hijos que se quedaron huérfanos por la muerte de sus dos padres. Yo no puedo sentir exactamente lo mismo. Yo no estaba ahí. Yo no estoy viviendo en carne propia esa tragedia, pero hay uno que entiende. Hay uno que entiende, hay uno al que podemos acercarnos con confianza. Dice el autor de los Hebreos: acerquémonos con confianza al trono de la gracia y allí encontraremos gracia para el socorro oportuno. Pero esta historia no termina con las lágrimas de Jesús, sino que aquí lo vemos tratando también con el corazón adolorido de Marta. Tratando con el corazón adolorido de Marta. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Y es sumamente importante, es que Dios no siempre nos explica nuestro dolor, pero sí nos da razones para confiar en Él. Dios no siempre explica el dolor, pero nos da razones suficientes para confiar en Él. Volvamos un poco más atrás en nuestra historia, versículo 21 al 27. Recuerdan, Marta se encuentra con Jesús, tiene el corazón roto en pedazos, y le dice en el versículo 21: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo no creo que sea un reproche, pero sí es una expresión de profundo dolor. Y ¿saben qué? Jesús no la reprende. Qué bueno que Marta tenía la confianza de decirle a Jesús cómo se sentía. Y Jesús no la reprende. En vez de eso, le responde con una promesa, versículo 23: tu hermano resucitará. Y no solo eso, luego en el versículo 25 pronuncia una de las declaraciones más sorprendentes que hizo Jesús en los evangelios acerca de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora recuerden, hermanos, Jesús está tratando con el corazón de Marta. Y le está diciendo: Marta, mi consuelo para ti soy yo. No te olvides, Marta, ¿quién soy yo? Yo soy la resurrección y la vida, y eso lo cambia todo. No le da una explicación teológica acerca del sufrimiento, aunque sus palabras están llenas de profundidad teológica. Lo que Jesús le da a Marta y lo que nos ofrece a todos nosotros por medio del evangelio es su persona, es su presencia, es su poder. Miren, lo que Marta necesitaba en medio de su sufrimiento no era una teoría. Marta necesitaba un Salvador que era su amigo. Ella necesitaba seguir confiando en Jesús, aunque todavía no conociera el final de la historia, ni el por qué las cosas habían sucedido como habían sucedido. Recuerden que Marta y María le habían enviado una nota a Jesús: el que amas está enfermo. Y en vez de ir rápidamente a Betania, lo que hace Jesús es quedarse detrás para que Lázaro muriera. Y Marta y María no podían entender esa dilación. Por eso le dicen: Señor, ¿qué pasó contigo? Si hubieras estado aquí, mi
mi hermano no habría muerto. Lo que Marta necesitaba en ese momento no era una explicación teológica de esa dilación. Marta necesitaba seguir confiando en Jesús, aunque no entendiera lo que Jesús estaba haciendo. Y sabes qué, mi hermano, mi hermana, tú y yo necesitamos exactamente lo mismo. En el versículo 26 Jesús le dice: Marta, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le pregunta: ¿crees esto? Aquí está la clave. ¿Tú crees esto? Yo sé que lo conoces. Yo sé que tú tienes una buena teología, porque la misma Marta le dijo: no, yo sé que todos van a resucitar en el día postrero. Marta, yo sé que tú tienes una buena teología, pero como leía en estos días, mis hermanos, nuestra teología mental y nuestra teología del corazón tienen que hacerse una y tienen que fundirse en una. Él está diciendo: Marta, yo sé lo que tú piensas acerca de la resurrección. Yo sé que tú tienes una buena doctrina, pero mi pregunta es: Marta, ¿tú lo crees? Marta creía en el Señor. Lo dice en el versículo 27. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero ella necesitaba recordar en quién había depositado su fe, en aquel que es la resurrección y la vida. Una de las cosas que se han estado diciendo mucho en estos días es: oh, no, la fe es importante. Es bueno, la fe ayuda a las personas en medio del dolor. Con todo respeto, permítanme decirles que la fe no puede hacer absolutamente nada por un corazón que está roto y quebrantado por causa del dolor. No, la fe no puede hacer absolutamente nada. Es Jesús el que puede venir y consolar ese corazón por medio de la fe. No es la fe. Hay personas que tienen fe en la fe. No es la fe, es Jesús. Es Jesús. Él es digno, es Jesús por medio de la fe. Miren, de este lado de la eternidad, muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo. No vamos a entender el propósito de Dios en todo lo que Él permite, en todo lo que Él decreta. La providencia de Dios es profunda, es compleja. El Señor está haciendo un sinfín de cosas en cada cosa que hace. Es por eso que al meditar en el modo de obrar de Dios, Pablo no puede hacer otra cosa que postrarse y adorar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los pensamientos del Señor son infinitamente más altos que los nuestros. No entendemos del todo la mente infinita de Dios. Pero ¿saben qué? Sí sabemos quién es Él. Sabemos que Él es sabio, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amoroso. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque lo vimos colgado en una cruz. Lo sabemos porque lo vimos colgado en una cruz. Allí en el Gólgota, el Padre entregó a su Hijo por amor a pecadores, no para explicarnos el sufrimiento, sino para redimirnos de Él. Pablo dice en Romanos capítulo 5 versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Allí en la cruz se revela en toda su belleza el amor de Dios, pero ¿saben qué? También allí se revela en toda su crudeza el amor de Dios. El Hijo inocente y puro de Dios tomó el lugar de pecadores en esa cruz para cargar con nuestra culpa. Esa cruz no solo es hermosa, esa cruz es cruda. Así que si te sientes perplejo en este momento, mira a la cruz. Probablemente eso no despejará tu perplejidad. Allí no encontrarás todas las explicaciones que estás buscando, no. Pero verás allí al Dios
que no solo permite el dolor, sino que también lo llevó sobre sí mismo en la persona de su Hijo. Él es confiable, aunque no lo entendamos del todo. Lo que nos lleva a la tercera enseñanza de este pasaje, y es que Dios ha hecho algo definitivo contra el pecado y la muerte. Dios ha hecho algo definitivo contra el pecado y la muerte. Vuelvan otra vez al versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Por favor, deténganse un momento allí, porque es la segunda vez que Juan nos dice en este relato que Jesús estaba profundamente conmovido, y lamentablemente no hay una equivalencia perfecta del español para poder traducir esta palabra. Lo que está diciendo allí no es simplemente que Jesús estaba lleno de compasión o que Jesús estaba lleno de tristeza, y lo estaba, pero esta palabra específica que Juan usa allí significa una profunda indignación interna. De hecho, esta palabra lo que significa es resoplar. Cuando tú estás tan molesto que estás resoplando ante la tumba de Lázaro, Jesús no solo sintió tristeza, Jesús sintió indignación. Mis hermanos, cuando Jesús lloró, no lo hizo porque había perdido su esperanza. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Su llanto era una expresión profundamente humana de compasión, pero también de rechazo, también de indignación ante el pecado, la muerte y la incredulidad. De hecho, en el versículo 37, algunos judíos, viendo a Jesús llorar, preguntaron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Jesús está viendo el dolor, pero está viendo también la incredulidad de estos judíos, y él estaba indignado. Era una mezcla de indignación y de compasión. De manera que este relato no trata únicamente sobre la resurrección de Lázaro. Este relato anticipa la batalla definitiva de Jesús contra el pecado y contra la muerte. Es un anticipo, es un preámbulo. En otras palabras, el llanto de Jesús no es señal de derrota, es el preámbulo de su victoria. Él no solo reconoce y se compadece profundamente de aquello que nos hace sufrir, sino que Él vino a destruir por medio de su muerte y de su resurrección la raíz misma de todo lo que nos hace llorar. Sigan leyendo el pasaje, versículo 39. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. La muerte fue vencida por una orden de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no, amigo que estás aquí, que no es simplemente tú tienes que tener fe? No, es tener fe en ese que puede vencer la muerte con una sola palabra que salga de su boca. De manera que este milagro fue una señal de lo que Él vino a hacer para resolver de una vez y para siempre el problema del pecado y de la muerte. La resurrección de Lázaro apuntaba hacia la victoria final de Cristo en su resurrección. Pocos días después, en la mañana del domingo, Jesús mismo saldría del sepulcro para no morir nunca jamás.
En su resurrección, Jesús aplastó la muerte para siempre. La cruz y la tumba vacía nos aseguran que las tragedias de este mundo no tienen la última palabra, que el dolor no tendrá la victoria final. Mis hermanos, el día vendrá cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo y no habrá más muerte, ni habrá más lamento, ni habrá más dolor, ni más tragedias, dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué es importante hacer una pausa y preguntarnos cómo debemos responder nosotros a esto que sucedió en Betania y que acabamos de leer? ¿Qué se espera de nosotros cuando leemos un relato como este? Y la razón por la que hago la pregunta es porque todos los que estaban allí vieron a Lázaro salir de la tumba, todos fueron testigos del milagro, pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos se asombraron, otros creyeron, y otros quisieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Versículo 53 dice que, hablando de los líderes religiosos de Israel, dice que desde ese día planearon entre sí para matarle. Vieron el milagro y se encendieron de odio contra Jesús. ¿Cómo debemos nosotros responder a este relato? Miren, mis hermanos y amigos que están aquí, una cosa es quedarnos impresionados con lo que Dios puede hacer, otra muy distinta es rendirnos humillados ante Él y aceptar por medio de la fe la salvación que Él ofrece en Cristo. Todos vieron el milagro, pero no todos vieron la gloria de Dios, porque para ver la gloria de Dios se necesita creer en aquel que es la gloria del Dios encarnado. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos vieron el milagro, pero no todos vieron la gloria. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Recuerda que Jesús no vino simplemente a compartir nuestro dolor, Él vino a cargarlo sobre sí mismo y a vencerlo en esa cruz. Y esa victoria solo se aplica eficazmente a todo aquel que cree. Como pueden ver, luego de haber visto la historia, hoy no hemos venido a dar respuestas fáciles a la tragedia de la madrugada del martes, porque no hay respuestas fáciles. Los clichés no sanan un corazón herido. Repetir las mismas frases de siempre. No hay respuestas fáciles. Pero sí hemos venido a proclamar una esperanza real, un consuelo verdadero. Lo que este relato de Juan 11 nos muestra con toda claridad es que Dios no permaneció distante ante la realidad del sufrimiento humano. Él no contempló desde lejos la ruina que el pecado trajo al mundo. Dios descendió, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, penetró en este mundo de dolor, respiró nuestro aire contaminado por el pecado. Jesús respiró el hedor de este mundo caído, lloró nuestras lágrimas, y en esa tumba en Betania mostró que Él no vino a negar el dolor, Él no vino a minimizar el dolor, Él vino a vencerlo desde adentro. ¿Recuerdan aquella escena en Daniel capítulo 3 cuando los amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego ardiendo? Y dice que Nabucodonosor, cuando miró hacia el horno y todos los que estaban con él se dieron cuenta que allí no habían 3 personas, habían 4. Y ahora el Nuevo Testamento nos arroja luz para saber quién era ese cuarto. El Hijo de Dios, que vino y se metió en este horno de aflicción y salió victorioso. Cuando pases por el fuego,
Vas a pasar por el fuego, pero cuando pases por el fuego no te quemará, su llama no arderá en ti, porque yo soy el Santo de Israel y yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no evitó la cruz. Él marchó hacia ella, no le dio la espalda a la muerte, la confrontó y al hacerlo destruyó para siempre el poder que la muerte tiene sobre todos aquellos que creen en Él. En la cruz Jesús absorbió la ira que tú y yo merecíamos y en su resurrección abrió el camino a la vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy. No es únicamente que nuestro Salvador entiende nuestro dolor, yo insisto en esto, es que lo llevó sobre sí mismo para ofrecernos una esperanza real. Jesús es el varón de dolores que fue quebrantado en la cruz. Varón de dolores. Él no solo lloró con Marta y María, Él derrotó lo que causó ese llanto. De manera que en medio de esta tragedia nacional tan desgarradora, los creyentes necesitamos mostrar la compasión de Jesús y al mismo tiempo proclamar que Él es la única esperanza para este mundo dañado por el pecado. Este es un momento para llorar. Es un momento para orar, pero es un momento para predicar con sabiduría, con gracia, buscando el momento oportuno. Porque este mundo necesita escuchar, mis hermanos, este mundo necesita escuchar que la desesperanza no reina, Jesús reina. No la desesperanza, Jesús reina. El mismo que gritó, Lázaro, ven fuera, es el que un día llamará a todos los suyos de sus tumbas con voz de mando, con trompeta de Dios, y los levantará para vida eterna. Y esta esperanza está disponible para todo aquel que cree. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Y ella le responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Creer en Jesús es venir a Él con tu carga, es venir a Él con tu culpa, es venir a Él con tu confusión, es venir a Él con tus perplejidades. Y al mismo tiempo confiar en su palabra y confiar en su redención. Es dejar de depender de ti mismo y rendirte completamente a Cristo. Es reconocer que solo su muerte paga tu deuda, que solo su vida te da vida. Así que si tú eres creyente y hoy también tienes el corazón roto por la pérdida de un ser querido, y estás luchando con la perplejidad y estás luchando con la duda, este relato de Juan 11 te recuerda que Jesús está contigo, amándote en medio del dolor y recordándote que ese dolor tiene fecha de expiración. Mis hermanos, el dolor humano tiene fecha de expiración. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Jesús volverá. La tumba no ganará. Y el Cristo que venció la muerte en Betania y que luego la venció en Jerusalén es el mismo Cristo que te sostiene hoy. Que te llama a confiar, que te envía como un testigo de su gloria a un mundo caótico, a un mundo perdido, a un mundo en tinieblas. El mismo Jesús. Así que, iglesia, no desperdiciemos esta hora.
Oía a alguien decir, lo más triste de todo esto es que dentro de unos días esta noticia ya no estará en nuestro corazón, a menos que hayamos perdido a alguien. Los dolientes seguirán dolidos. Nosotros seguiremos nuestra vida. Oh no, mis hermanos, no desperdiciemos esta hora. Esta tragedia no solo trae lágrimas, sino también un llamado de parte de Dios, un llamado a vivir con urgencia. Urgencia, hermanos, hay urgencia. Como decía Erika al principio, yo pensaba en esas personas que murieron el martes en la madrugada. Me las imaginaba en los días previos haciendo planes, no solamente para la fiesta a la que iban a ir el lunes, probablemente haciendo planes para el futuro. Me los imagino preparándose en la tarde del lunes sin saber que le quedaban horas de vida. Hermanos, hay urgencia. La muerte no manda aviso, la muerte no es democrática, la muerte le llega a todos y le llega en cualquier momento. Este es un llamado a predicar con valentía, es un llamado a amar con compasión, es un llamado a confiar en profundidad, a esperar con gozo la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, esta tragedia no solo nos confronta con la fragilidad de la vida, sino también con la necesidad de vivir cada día con un corazón enfocado en la eternidad. Y estoy hablando aquí a creyentes, hermanos. Esta tragedia nos recuerda a ti y a mí que tal vez, obviamente no vamos a discotecas. Esta tragedia nos recuerda a ti y a mí que nosotros también vivimos en un cuerpo que puede morir en cualquier momento, un cuerpo que cualquier cosa lo puede matar, de una forma o de otra. No sabemos cuánto tiempo más tendremos en este mundo, no sabemos cuándo será nuestro último día. Oh, mis hermanos, que esta tragedia nos despierte, que nos sacuda del letargo espiritual, que nos lleve a vivir vidas centradas en Cristo, vidas centradas en el valor incalculable del Evangelio y la urgencia de nuestra misión. Mis hermanos, nosotros necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que ya fueron cambiados de corazones de piedra a corazones de carne, pero nosotros necesitamos que nuestro Dios haga nuestros corazones más sensibles. Nosotros debemos ver el dolor con los ojos como Jesús lo ve. Necesitamos que el Señor nos llene de compasión por los que sufren. El mundo está lleno de oscuridad, de dolor, y nosotros fuimos llamados a brillar como luminares, dice Pablo en Filipenses, manteniendo en alto la palabra de vida. Decía C.S. Lewis, el dolor insiste en ser atendido. El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo, dice Lewis. Ese megáfono nos despierta a la dura realidad de que vivimos en un mundo dañado por el pecado. En un mundo donde hay tragedias, donde hay dolor. Pero ¿saben qué? Ese megáfono no nos dice dónde está la solución de ese mal. Solo aquellos que han sido reconciliados con Dios
pueden proclamar el mensaje de reconciliación que el mundo necesita escuchar. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que nosotros los creyentes somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, amigo, que tú estás aquí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi amigo, si todavía tú no crees en Cristo, ven a Él.